was here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. La identidad es una de las cosas más importantes que pueden existir. Para nosotros los seres humanos, que tengamos un nombre, que seamos registrados, poder figurar con un certificado ante la nación, es muy importante. Todos los bebés cuando nacen tienen que ser registrados. De igual forma, cuando nace una empresa, es muy importante que esa también pueda tener su propio NIT y que pueda existir tributariamente y para gozar no solamente de los deberes, sino también de los derechos. Pues bien, hoy tengo el gusto de contarles una muy buena noticia y tiene que ver con nuestra amada iglesia New Life, lugar de adoración. Tengo en mi mano el certificado emitido por el Ministerio del Interior y quiero que preste mucha atención porque este es un motivo para celebrar. Hoy en New Life estamos de fiesta y dice: la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior certifica, presten mucha atención, que mediante resolución número 0480 del 12 de abril del año 2021 se reconoció personería jurídica especial a la entidad religiosa Iglesia Cristiana New Life, lugar de adoración, con domicilio principal en Copacabana, Antioquia, que la entidad religiosa Iglesia Cristiana New Life, lugar de adoración, se encuentra inscrita en el registro público de entidades religiosas. Y preste mucha atención porque también hay un reconocimiento para mí como líder, como pastor de ese lugar. Dice que como representante legal de la entidad aparece inscrito a la fecha en el registro público de entidades religiosas el ministro de culto. Es un reconocimiento que nos hacen, ya nos llaman ministro de culto en el Ministerio del Interior, y dice: como representante legal de la entidad aparece inscrito a la fecha en el registro público de entidades religiosas el ministro de culto, o señor, y aparece mi nombre, Jorge Andrés Parras Aldarriaga, identificado con cédula tal de Copacabana, Antioquia. Este certificado tendrá vigencia, bueno, y sigue diciendo una serie de cosas, pero lo más importante es que ya tenemos personería jurídica, y eso es un motivo para estar muy contentos, para estar muy alegres, porque sabemos que fue algo que luchamos en el mundo espiritual. Nos dimos cuenta que el enemigo no quería que esa personería saliera, pero simplemente hay que decirle al diablo que cuando Dios tiene un propósito con una iglesia, la iglesia va a salir adelante. Y hoy somos reconocidos por el Ministerio del Interior, tenemos igual facultad, igual reconocimiento que cualquier iglesia a nivel nacional. Entonces es un motivo de gozo para ti también, que haces parte de esta iglesia y que nos ayudaste a orar para que nuestra personería jurídica saliera. Ya tenemos personería jurídica y más aún, también tengo que decirte, ya tenemos NIT. Ya tramitamos ante la DIAN nuestro número de identificación tributario, nuestro NIT, que es este que aparece aquí en pantalla, es nuestro NIT para que lo tengas presente. Somos una iglesia que cumple con todo, tenemos una identidad, tenemos un reconocimiento del Ministerio del Interior. Yo tengo un reconocimiento como pastor ante el Ministerio del Interior y eso nos llena de muchísimo orgullo, de muchísima alegría. Toda la gloria para nuestro Dios y gracias por seguir siendo parte de esta gran familia llamada New Life, lugar de adoración. Dios sigue mostrando que está con esta iglesia. Dios te bendiga y a celebrar se dijo. Now I need you to catch me again.
Desde el principio has sido Dios. Rendido estoy, rendido estoy. Mi fuerza y aliento eres tú. Me encuentro en ti, me encuentro en ti. Milagros tú harás, tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Dios, solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien correré.
Desde el principio has sido Dios. Rendido estoy, rendido estoy. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises reign. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. 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 Qué bueno que usted está hoy aquí. Un saludo muy especial a los que nos ven. Es usted muy especial para todos nosotros y qué alegría. Hace algunos meses vi una noticia en la que en una ciudad de Colombia había fallecido una persona muy querida de ese lugar y sus amigos decidieron ir al cementerio y empezaron a beber, a enrumbarse, pusieron música en el cementerio mientras enterraban a esta persona. Allá hicieron una gran fiesta. Fue en una ciudad que es muy alegre acá de Colombia y grababan, entonces bailaban, tomaban, hacían muchas cosas durante el entierro. Luego, cuando estas personas vieron todos los videos que habían hecho y las cosas que habían hecho durante el entierro, decían, ¿qué hicimos? ¿Cómo es posible que hayamos hecho esto en pleno entierro? Y es que la embriaguez nos lleva a nosotros a hacer muchísimas cosas. En la Biblia nosotros encontramos una historia en Génesis 9 cuando nos habla de Noé. Dice que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, está en Génesis 9:20, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y en el versículo 24 dice, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho, lo que había sucedido con sus hijos. Entonces, más adelante, la palabra de Dios en Proverbios a nosotros nos enseña que el bebedor y el comilón van a empobrecer. ¿Conoce usted alguna historia o alguna persona de alguien que se la pase bebiendo mucho y que cometa locuras o haga cosas de las que después se arrepiente? Yo también conozco personas así. Entonces, los que se embriagan no solamente pierden el control de sí mismos o de lo que hacen, sino que se empobrecen. Si usted conoce personas por ahí que les guste mucho el aguardientico, el limoncito con ron, como dice la canción, entonces dígale que lea Proverbios. Pero el Señor no solo a nosotros nos aconseja en el Antiguo Testamento acerca de la embriaguez, sino que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también hace una exhortación y la hace, miren, a los romanos primero. En Romanos 13:13 dice, si usted tiene ahí su Biblia electrónica la puede encender o si la tiene física la puede abrir. Romanos 13:13, el apóstol Pablo les dice, ustedes anden de día, honestamente, no anden en glotonerías ni en borracheras. Entonces ahí Pablo les dice a los romanos y nos dice a nosotros, ustedes anden de día. ¿Y cómo es andar de día? Es andar en luz. Pero no solamente le escribe a los romanos, sino que Pablo también le escribe a los gálatas y les dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero también le escribe a los efesios. Me gusta mucho Pablo cómo está pendiente de cada una de las iglesias y él las cuidaba.
las protegía y siempre les estaba dando consejos. A los efesios, en Efesios 5:18, lo vamos a leer, dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y sigue diciendo: antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios: miren, no se emborrachen, mejor ustedes sean llenos. Y de eso es lo que hoy quiero compartirles, de la llenura del Espíritu Santo, porque estamos en la serie que empezó nuestro pastor Andrés hace poco, Conociendo al Pastor. Hoy vamos a hablar sobre la llenura. Otra versión, que es la traducción lenguaje actual, en Efesios 5:18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Entonces aquí vemos que las borracheras nos hacen perder el control. Más bien, sigue diciendo, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces lo primero que vemos acá es que el apóstol Pablo y Dios en su palabra nos aconseja: permitan ustedes que sean el Espíritu Santo el que los llene. Y lo primero que debemos conocer es que el deseo de nuestro Dios es que usted y yo seamos llenos. Dios es el más interesado en darnos esa llenura. Pero, ¿cuál es el antónimo de llenos? Vacíos. El antónimo de llenos es vacíos. Yo no puedo pretender llenar este vaso con agua que está acá porque ya está lleno, ¿cierto? Entonces, si este vaso de agua ya está lleno, lo primero que yo tengo que hacer es vaciarlo. Y eso es lo segundo. Lo primero es que el deseo de Dios es que nosotros seamos llenos. Él nos quiere llenar. Pero lo segundo es que nosotros debemos vaciarnos. ¿Y vaciarnos de qué? De todo lo que está en nosotros que no sea Dios. La palabra dice en Hebreos 12:1 que nosotros debemos despojarnos de todo peso. Y usted y yo sabemos que hay pesos que nos llenan, que hay pesos que nosotros mismos hemos buscado o que hemos permitido en nuestra vida, que no nos dejan andar de día, que no nos dejan correr, que no nos permiten esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, esta es una noche para que usted le diga al Señor: ¿qué pesos hay en mí o qué cosas hay en mí de las que yo debo despojarme? Y créame que el Señor le va a mostrar cosas de las que nos debemos despojar. Yo recuerdo que antes de ser cristiana, ustedes no me hubieran querido conocer, pero yo tenía un temperamento un poquito complejo, y cuando a mí me daba mucha rabia, y esto no me enorgullece, yo le daba patadas a las puertas, porque sentía tanto enojo que empezaba a golpear las puertas con los zapatos. Nunca le di puños a las paredes porque sabía que no las iba a tumbar, pero yo decía: algún día voy a tumbar una puerta. Y cuando conocí de Dios, el Señor fue lo primero que me dijo: mira, tú no puedes seguir con esas rabias, tú no puedes seguir con esos enojos, tú no puedes seguir golpeando puertas. Y me lo dijo claro: tú tienes que dejar que el Espíritu Santo controle tu temperamento, porque ¿qué testimonio vas a estar dando en tu casa si debes andar de día? Y esa fue una de las cosas que yo dije: ay, Dios mío, ayúdame, ya no golpeo puertas, ya me pueden invitar a sus casas. Pero hay muchas cosas como esa. Quizá eso que el Espíritu Santo por mucho tiempo a nosotros nos ha dicho que debemos dejar, los que luchamos con las salchipapas, con el genio, con los miedos y con muchas cosas. Nosotros debemos despojarnos. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere que nosotros nos vaciemos.
Ahora, es interesante que la definición de llenura es plenitud o satisfacción. Y ha notado usted que los seres humanos continuamente estamos buscando con qué llenarnos o con qué satisfacernos, ¿verdad? Cuando no conocíamos de Dios, siempre queríamos ir de rumba, ir de fiestas, tener amigos. Los chicos querían tener muchas novias y viceversa, ¿cierto? Y queríamos hacer muchísimas cosas buscando esa plenitud, esa satisfacción. Pero solo en Dios nosotros encontramos esa satisfacción. Entonces, cuando nosotros identificamos de qué cosas necesitamos vaciarnos y soltar y dejar, ahí es cuando le estamos diciendo al Espíritu Santo, ven y lléname. Ahora, en Hebreos 12:1 dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Cierto que el pecado nos envuelve muy fácil, facilito. Ahí usted recuerde un pecado que usted haya dicho, ay, es que yo cómo la voy a embarrar en esto tan tonto, en esto tan sencillo, si Dios me ha dicho que no. Esos pecados que algunos llamamos pequeñitos o blancos, como esas mentiritas piadosas que no existen. A veces cuando suena el teléfono, y ese es el más común, y uno quiere decir, no, dígale que no estoy. O los mensajitos de WhatsApp, que usted sabe que desliza las notificaciones, ¿verdad? Y luego le dice, ay, es que es este. No, yo no lo voy a contestar. No lo voy a ver, pero yo ya sé que me escribió, ¿cierto? En muchas cosas nosotros a veces nos dejamos envolver por el pecado y el Espíritu Santo nos dice, así no te puedo llenar. Tú debes renunciar a eso para que yo pueda llenarte. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo tiene un propósito, porque en Dios todo tiene propósito. ¿Le ha pasado o ha llegado a entender que en Dios todo tiene un sentido, verdad? Ahora nosotros que estamos con Dios, que lo hemos aceptado en el corazón, decimos, ay, tan rico que con Dios todo tiene sentido, todo cobra sentido, ahora todo tiene propósito. Y esta llenura que tiene un propósito, tiene un para qué, la vamos a ver en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 31. Y dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, el propósito de la llenura lo vamos a ver en este pasaje. Primero dice, cuando terminaron de orar. Ahora, mientras estábamos en la oración, nuestro pastor Andrés nos decía, la oración, en la oración hay poder, la oración mueve cosas, la oración rompe el cielo. Y nos contaba el testimonio de su hijo, que fue tremendo, ¿verdad? Y yo sé que usted también ha experimentado que a través de la oración milagros suceden. Mire, a través de la oración es un poder que nos fue dado a los hijos de Dios para ganar batallas. Entonces dice, cuando terminaron de orar, usted y yo debemos ser apasionados por la oración, porque siempre nos enseñaron que orar es hablar con Dios. Entonces a nosotros nos debe apasionar hablar con nuestro Hacedor, hablar con Él. Dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y aquí me llama la atención algo particular, y es que el lugar donde estaban reunidos, para muchos la pandemia o el tiempo que estuvimos en cuarentena fue
muy significativo porque nos enseñó a valorar el hecho de congregarnos. Pero otras personas se quedaron cómodos en la casa, entonces dicen, no, si yo ya puedo ver todo virtual, me quedo virtual, ¿cierto? Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios vienen a un lugar y se congregan y se reúnen con un mismo propósito, adorar a nuestro Dios. Y dice, cuando estaba, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿A usted le ha pasado que a veces estando en su lugar secreto o cuando en su espacio de oración o aquí en la iglesia, o usted que nos ve, usted siente cuando el Espíritu Santo llega? Algunas personas huelen, otras personas sentimos como un hormigueo, como un escalofrío, pero es rico. Hay diferentes formas de sentir al Espíritu Santo, pero usted lo siente. Y el Espíritu Santo se hace sentir cuando llega. Él se hace sentir. Y no porque Él sea como, a ver, llegué yo, ¿qué pasa? No, es porque Él quiere decirte, aquí estoy. Tú me dices, heme aquí, y el Espíritu Santo también dice, yo también estoy aquí. Nosotros le decimos, Señor, heme aquí, aquí estoy para ti. Y Él también dice, yo también estoy aquí para ti. Háblame, hablemos. Él se hace sentir y dice que ese lugar tembló. Pero el Espíritu Santo no solamente quiere hacer temblar nuestro entorno o nuestro lugar donde estamos, sino que Él quiere hacernos temblar en situaciones que nosotros vemos difíciles y aún en nuestros pensamientos. Esa situación que nosotros vemos tan imposible, el Espíritu Santo va a hacer temblar en esa situación, porque Él se hace sentir cuando llega y cuando hay personas que le dicen, Señor, aquí estamos para ti. Entonces, ese lugar tembló y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y si usted puede ahí señalar la palabra todos, cuando dice todos, es todos. Dice que todos fueron llenos. Y me muestra un Dios que no es un Dios excluyente. ¿A usted le pasaba que cuando estaba en el colegio o en la escuela, a veces iban a jugar fútbol o a hacer un jueguito y le decían, ay no, pero usted no, porque usted es muy flojo, usted es muy bajito, usted es muy gordo, usted no puede, usted no sabe? ¿Le pasó? A mí me llegó a pasar muchas veces, pero aquí la palabra nos enseña de un Dios que no es excluyente. Yo tengo 70 primos y cuando estábamos pequeños teníamos una tía que todos los viernes, cuando ella llegaba del trabajo, ella nos traía a todos un dulce. Ella compraba un paquete de algo y era para todos. Pero había una primita, yo espero que mi familia no vea esta parte, había una primita que siempre ponía la queja del que se manejaba mal. Entonces mi tía llegaba, sabía que era viernes, llegaba mi tía a 5 de la tarde y siempre todos decíamos, ya llegó mi tía, el dulce. Pero había una primita que decía, tía, pero no le di a Erika que ella no le obedeció a la abuela, tía, y ella siempre ponía la queja para que no le dieran a ese. Y generalmente las quejas eran mías, pero mi tía siempre decía, no, es viernes, yo compré para todos, independientemente de lo que hayan hecho, a todos les voy a dar. Y a todos nos daba, así nos manejáramos mal. Esa es una lección que yo recordaba hace poco y decía, así es Dios. Dios no dice, ay, pero es que a ver, Natalia, es que usted como siempre embarrándola. No, el Señor dice que esa llenura es para todos, que los regalos de Él son para todos nosotros. Y sigue diciendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con, léalo usted ahí conmigo, hablaban con ¿qué? Con denuedo. En otra versión dice, hablaban con valentía. Y algo muy especial que nos caracteriza a los que hemos conocido al Señor es que nos llenamos de valentía. Y yo le quiero hacer una invitación en este día, y es que usted le diga al Señor, lléname de tu valentía.
Y ser valiente, algunos dicen, es que ser valiente no es fácil. Pero ¿sabe algo? No es fácil cuando estamos lejos de Dios, pero cuando nos aferramos a la poderosa mano del Señor, Él nos vuelve valientes. ¿Recuerda usted la historia en 2 de Samuel cuando cuenta sobre los valientes de David? Y me encanta esa historia porque dice, y habían 3 que fueron los más valientes. Hubo otros 30, pero ninguno de esos 30 superó a los 3. Y la Biblia los describe, los valientes de David. Cuando tú y yo nos vaciamos y nos despojamos, el Señor dice, está bien, voy a trabajar contigo y te voy a volver valiente. Y mire, hay personas que le tienen más miedo a una jeringa que a un demonio. Entonces dicen, inyecciones jamás, dentista, ¿qué tal? ¿Cierto? Usted los conoce, yo los conozco. Y dicen, no, es que yo prefiero enfrentarme a un endemoniado que ir al odontólogo a que me pasen la fresa por los dientes, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, en todo Él nos convierte en valientes. Y esta es una iglesia que es una iglesia valiente. Nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que tenemos miedo. Por eso, cuando a usted le digan, ven, hagamos esto, ven, te invito a dar una enseñanza a un grupo live, ven y te invito a dirigir una celebración, ven y te invito a una entrevista a la iglesia virtual, usted diga, me da mucho susto y se me mueren las lombrices, pero lo hago porque soy valiente y porque si la llenura del Espíritu Santo está en mí, yo sé que soy valiente y que en Él yo soy valiente. Ahora, dice, y hablaban con valentía, ¿hablaban qué? La palabra de Dios. En otra versión dice, hablaban con denuedo, ¿verdad? La palabra de Dios. Muchos de nosotros antes éramos muy temerosos y nos daba miedo compartir de la palabra. Es, no, qué pena yo invitarlo a mi iglesia, qué pena yo decirle a este que Cristo le ama. Pero cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros, nosotros hablamos con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y como tú estás lleno, entonces ya no te va a dar miedo hablarle a tu compañero del trabajo, a tu vecina que es tan difícil, a tu familiar, porque la llenura del Espíritu Santo nos lleva a hablar con valentía de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, hablaban con valentía y con gran poder. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos quiere dar poder? Él nos quiere dar poder y Él nos ha dado poder. Y ese poder, mire, me recuerda una palabra que el Señor nos dio hace poco a la iglesia y en el grupo de intercesores y nos decía, yo les doy otro poder, el poder de hacer retroceder a sus enemigos y nunca más los volverán a ver. Mire, el Señor nos dio esa palabra y yo creo en esa palabra, que el Señor a nosotros nos ha dado poder cuando tú y yo creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y le decimos, Señor, aquí estoy, como cantábamos ahorita, con manos alzadas vengo. Aquí estoy, yo soy tuyo. Él nos dice, listo, está bien, yo te lleno, y esa llenura te da valentía y te da poder, y poder para hacer retroceder a nuestros enemigos, pero también poder para irrumpir en el mundo espiritual y bajar esas bendiciones del cielo que son para nosotros los hijos, que son para nosotros. Y ese poder, dice, y hablaban con gran poder los apóstoles, y miren lo que dice, y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ese poder no es para nosotros, no es para envanecernos, ese poder es para levantar el nombre de Cristo en alto. Ese poder es para decir, hay un único Dios y se llama Jesucristo. Ese poder es para decirle a las tinieblas, usted a mí no me va a atemorizar, usted a mí no me va a hacer retroceder, yo soy el que lo va a hacer retroceder a usted. Ese poder es para decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y sigue haciendo milagros hoy. Entonces, esa llenura nos da poder
Y termina diciendo, testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y miren lo que dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia es para nosotros, es para usted que ha decidido creer en Jesús como Señor y Salvador. Y mire, hace más de 18 años yo lo hice. Me dijeron, Jesús te ama, Él quiere cambiar tu vida. Eso me parecía tan irreal. Pero cuando yo dije, yo quiero aceptar esa verdad para mí, y saqué de mi mente esas mentiras que por mucho tiempo había creído y decidí poner la verdad de la palabra de Dios, vino una gracia especial. Es como una cascada de agua fría que viene sobre uno cuando está haciendo mucho calor y uno dice, ay Señor, gracias, porque tu gracia es suficiente. La gracia del Señor es la que nos sostiene, la que permanece, y esa gracia viene acompañada de favor. Esa gracia viene acompañada del favor del Señor. Favor para hacer la guerra, favor para entrar y salir, favor para tener ideas, favor para conducirse en su trabajo, con su familia, favor para levantar a sus hijos y a sus nietos. Esa gracia viene acompañada del favor del Señor. Y este es el año en que Dios ha determinado favorecer a su iglesia y favorecer a su pueblo. Y mire, todo lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado no es más que gracia. Gracia y favor del Señor, pero esa gracia y ese favor son las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo. Y yo sé que aquí hay personas que son llenas del Espíritu Santo y que el Señor las quiere seguir llenando todavía más y más y más, no para nosotros mismos, sino para ir y dar, para ir y dar. Entonces vamos a orar para decirle al Señor que queremos vaciarnos de Él, para que Él nos llene, y que si Él nos llena, nosotros damos, si Él nos llena y nosotros damos. Y empecé hablando de la embriaguez, y sé por qué empecé hablando de ese texto. La embriaguez dice que la definen como el momento en que se pierde el control de los sentidos, de las funciones psicomotoras, y se hacen cosas a causa del ingerir mucho licor. Y mire, cuando nosotros permitimos que Él venga y nos llene, el apóstol Pablo decía en Efesios, no se embriaguen con vinos, sean llenos. Cuando Él viene y nos llena, Él viene y controla todo en nuestra vida. Él viene y Él quiere controlar todo en nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro temperamento. Y así le pase como le dijeron a las personas que estaban en Hechos, estos parecen que están borrachos, porque hablan raro, se comportan raro, hablan en lenguas raras. Así le digan, ¿usted parece borracho? No parezco borracha, es que estoy llena del poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces esta es una noche para que usted en su lugar secreto le diga, Señor, lléname de ti, más y más y más. Porque sabe algo, esa llenura del Espíritu Santo, esa embriaguez del Espíritu Santo es maravillosa. Y muchos de aquí que lo han experimentado, ¿cierto? A veces uno no puede controlar cuando Él viene y nos llena y nuestro cuerpo ni siquiera lo puede resistir. Pero Él está interesado en llenarnos, y en llenarnos porque quiere hacer cosas grandes con nosotros y a través de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque esa misma llenura que venía sobre David, que venía sobre los profetas, que vino sobre los apóstoles, esa misma llenura que estuvo con Jesús, es la misma llenura que tú tienes para nosotros. Es esa llenura que hoy nosotros queremos recibir, Señor. Esa llenura que viene acompañada
de poder, de valentía, de favor, de gracia, de misericordia, de perdón. Señor, gracias porque yo sé que tú hoy quieres hablar a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres hablar a lo más profundo, como solo tú sabes que nosotros te entendemos, como solo tú sabes que nosotros te escuchamos. Gracias, Señor, porque tú eres el más interesado en que nosotros seamos llenos de tu Santo Espíritu. Y eso es maravilloso, porque cuando te conocemos a ti, el conocerte a ti es saber que nos quieres llenar, es saber que quieres obrar y actuar a través de nosotros, que somos tus instrumentos, que somos tus vasos, vasijas útiles en tu mano, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú hoy hables en la noche a todos los que me han escuchado y que les enseñes y les muestres de qué cosas se deben vaciar y despojarse para que tu llenura completa venga sobre ellos, Señor, y que ellos puedan andar en luz y experimentar lo que es caminar siendo llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque yo sé y estoy convencida que este es el año en que nosotros seguiremos viendo milagros, milagros creativos, milagros físicos, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros familiares, milagros de conversión y salvación, y milagros, Señor, de un apasionamiento por ti, de una hambre y sed de tu presencia y de tu palabra. Señor, milagros en que vamos a ver personas convertidas de corazón y no solo de palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo sé que este es un pueblo que va de poder en poder y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Rey, tú eres bueno, Señor. ¿Alguien disfruta aquí estar en la presencia de Dios? ¿Alguien ama su presencia? ¿Alguien está agradecido con Él en esta tarde? Es una tarde para decirle: te amo, Señor. Agradezco por tu fidelidad tan grande, Señor. No hay nadie como tú. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer
amor y tu misericordia. You held me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again.